Bienvenidos otra vez a nuestra serie. Aquí en la lección, estamos en la lección séptima y la serie La Espada del Señor. Ya hemos enseñado otras lecciones, espero que las hayan repasado, especialmente los jóvenes de nuestra iglesia, las hayan repasado y también que hayan visto la nueva, la sexta. Y ahora estamos viendo la séptima lección. Nuestro pasaje se encuentra en Génesis 3 y como siempre les he dicho a los jóvenes, les pido que traigan la Biblia. Eso se los he dicho en persona y me gusta bastante cuando traen la Biblia, y espero lo mismo ahorita que estoy enseñando virtualmente. Espero que tengan la Biblia allí con ustedes. Vamos a, si no tienen pausa en el video, vayan por la Biblia, inviten a otras personas, sus padres, hermanos menores o inclusive a otros jóvenes de la iglesia si están allí en casa. Vamos a Génesis 3. Nuestro texto se encuentra en Génesis 3, el contexto en Génesis 2. Vamos a Génesis 2, 16. Antes de empezar, vamos a orar, pedirle a Dios que se reúna con nosotros, que me dé las palabras que decir y todo lo que Él quiera. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de enseñar, Señor. Sabes que no me he acostumbrado, Señor, a lo mejor un día lo haré, Señor, pero mientras tanto, Señor, extraño a los jóvenes. Extraño, Señor, ver su cara, cómo responden a la predicación, la enseñanza, Señor. Ver si están tristes, Señor, alegres, Señor. Y extraño, Señor, ver cómo se alegra su corazón, Señor, cuando la palabra, Señor, es predicada, Señor. Me imagino, Señor, que muchos también extrañan, Señor, escuchar la voz del pastor, Señor, de su maestro, Señor, ahorita. Yo, Señor, tu servidor, Señor. Te pido, Señor, que te reúnas con ellos, Señor. Obviamente va a ser en tiempos diferentes, Señor. Solamente tú tienes ese poder omnipotente de estar, Señor, con ellos donde quiera que estén, Señor. Puedes inclusive estar con todos, Señor, al mismo tiempo, Señor, algo que yo no puedo, Señor. Padre, bendice, Señor, dame las palabras, Señor, para exaltarte a ti, Señor, tu palabra, Señor, y que el mensaje llegue a la mente, Señor, al corazón del joven, Señor, y el que esté allí presente. Bendice todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 2, 16. Obviamente, conociendo un poco de Génesis al principio, y aquí está Adán, ya ha sido creado, y Dios en el 16 le dio un mandato, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del hombre del huerto podrás comer. Vamos al 15 para entender todo esto mejor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Vemos que Dios inmediatamente le dio al hombre algo que hacer. Para no estar de oquis, y es algo que los jóvenes tienen que, un concepto que a su edad tienen que aprender, para cuando lleguen momentos donde no hay nada que hacer, no estar de oquis. En el 16, obviamente en el 15, Dios le da a Adán, le da un trabajo, le da un mandato. En el 16, dice 16, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres ciertamente morirás. Ahora vamos al 17. Entonces vemos que Dios le da una advertencia, le dice qué no hacer, les da la consecuencia, que va a haber separación de Dios, y también le da la sentencia si es que llega a pecar, y la sentencia va a ser la muerte, porque en el día de que él comiere ciertamente morirás, dice Dios. Ahora vamos a leer del 18 al 25. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios lo formó, pues, de la tierra de la bestia del campo, y de toda el ave de los cielos las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre de toda bestia y ave de los cielos, y de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo era perfecto, todo era puro, todo estaba bien como Dios lo había creado. Capítulo 3 se nos introduce con un animal. Obviamente en el 2 Dios nos había dicho que le trajo las aves, los animales, bestias del campo a Adán para que les diera nombre. Luego Moisés, aquí en el versículo 1 del capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta. Dios quiere que nos demos cuenta que la persona que va a tener un diálogo con la varona, es una persona astuta. Y luego Moisés dice: más que todos los animales, Moisés escribió, inspirado por Dios, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer. Vemos que la mujer va a tener aquí un diálogo con la serpiente, o la serpiente va a tener un diálogo con la mujer. Y ese diálogo empieza aquí en el versículo 1, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Se nos introduce la serpiente, un animal que es más astuto que todos los animales del campo. Pero nos damos cuenta que viene con un propósito. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, lo podemos leer y discernir que lo preguntó no para saber, sino para introducir duda. Y aquí en el siguiente versículo, la mujer responde aquí a la serpiente, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, esa es una frase. Vamos a analizar primeramente lo que dijo la mujer. Sabemos que primeramente lo que quiero introducir, que lo que dijo la mujer, la primera frase, eran palabras de ella, eran sus propias palabras. ¿Y cómo sabemos eso? Porque no dijo Dios dijo. Le responde queriendo corregir lo que la serpiente había instigado a dudar. Ahora, hasta el momento, ahorita estamos bien. En sus propias palabras, la mujer explica un concepto, ¿ok? Explica un concepto, no dice que Dios dijo, sino en sus propias palabras, ella dijo, dice, la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y si hacemos una comparación de lo que dijo Dios, lo que dijo la serpiente, las primeras dos frases, vamos a ver que que son iguales, en el sentido que la mujer, la varona, le describe como un concepto, y acá está la palabra de Dios. Primeramente vamos a ver lo que dijo Dios, y estamos en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Simple, de todo el árbol del huerto podrás comer. Obviamente iban a comer de su fruto. No iban a andar comiendo troncos, ramas. Obviamente tenían que comer del fruto, es lo comible. Y ahora vamos a ver qué es lo que dijo la mujer. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Explicó el concepto que Dios había dicho. Ahora, el concepto dicho por la mujer, la primera frase, es verdad. Y déjenles doy un ejemplo con más de estos años o de esta temporada. Pastores, predicadores, evangelistas, maestros, hemos llegado a usar la frase: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Ahora, ¿es lo que Dios dijo?
En ningún libro de la Biblia se encuentran esas palabras. En ningún libro, en ningún versículo de la Biblia se encuentran esas palabras. Sin embargo, acepta a Jesús como tu Salvador personal llega a ser un concepto, llega a ser teología, llega a ser algo derivado, un concepto derivado de los versículos de la palabra de Dios, pero llega a ser verdad. La persona tiene que llegar a aceptar a Jesús como Salvador personal para ser salvo. Ahora, si queremos ver exactamente qué es la palabra de Dios de acuerdo a ese concepto que dijimos, tendríamos que ver Romanos 10:9, Colosenses 2:6 y 7, Hechos 4:11, Gálatas 3:26, 27, Romanos 5:10, Juan 3:14, y esos son muy pocos versículos de todo el contexto donde sacamos ese concepto. Hay muchos más versículos, esos son un ejemplo simple y los animo a que vean esos versículos. Lo repito otra vez: Romanos 10:9, Colosenses 2:6 y 7, Hechos 4:11, Gálatas 3:26, 27, Romanos 5:10 y 11, Juan 3:14 y 17. Lo que dicen los predicadores, lo que llegamos a decir, llegan a ser conceptos derivados, sacados de la palabra de Dios. Y eso es, como mencioné, conocido como teología. Ahora, el pecado, lo erróneo, lo que está mal, incorrecto, es cuando la palabra de Dios la llegamos a cambiar. Los conceptos, mientras sean doctrinales y basados en toda la Biblia, en todo su contexto, están bien y pueden ser usados con diferentes palabras, frases, modismos, expresiones para llegar a explicarlas, siempre y cuando sean bíblicos. El pecado está en lo que hizo la varona, y obviamente ya expliqué que llegó a cambiar la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3:3. Vamos a leer desde el 2 para ver todo. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta allí estamos bien. Pero obviamente ella siguió hablando de lo que abundaba en su corazón. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora vamos otra vez a analizar lo que salió de la boca de la varona. Ella dijo que esto es lo que dijo Dios. Y obviamente no es lo que había dicho Dios. Si retrocedemos un capítulo más, bueno, un capítulo que es llegaremos a Génesis 2:16, vemos el mandato que Dios le dio al hombre, diciendo, allí en el 16, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque en el día de que él comieres, ciertamente moriráis. Vemos que la varona cambió la palabra de Dios, le añadió a la palabra de Dios. Dios dijo esto y la varona dijo esto. El primer concepto que introdujo ella estaba bien, pero luego vemos todo lo que dijo la varona, que dijo Dios, y vemos que está mal. A pesar de que dijo algo que Dios había dicho, Adán y la varona eran inocentes. Hasta este momento la humanidad no ha caído. Habían cambiado la palabra de Dios, habían sido tentados y estaban allí teniendo diálogo con la serpiente, pero a pesar de esto, Adán y la varona, la mujer, eran inocentes. Su tripartía todavía estaba intacta, su comunicación con Dios estaba estable, si lo podemos decir de esa manera en este momento. Pero la serpiente venía con un propósito y sabía que podía manipular el libre albedrío de los humanos dados por Dios con una conversación.
Número uno, ya había metido duda a la serpiente. Sabía que la mujer no conocía la palabra de Dios muy bien o a su plena totalidad. No conocía su contenido correctamente. Astuta, la serpiente sabe que su trabajo no ha terminado. Lo que no pudo lograr en el cielo, a lo mejor lo va a poder lograr en este planeta. Muy parecido al cielo, ya que el Creador tiene el mismo estilo en todas sus obras, organizadas, divinas, bellas, puras. Y con la intención de quitarle la gloria a Dios y reinar, hace todo lo posible para que caiga la creación de Dios, y allí vamos incluidos nosotros, los humanos. La serpiente sigue dialogando y ve que va alcanzando un terreno, y aquí en el versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí viene la serpiente y a todo lo que había dicho Dios le quita la sentencia, le dice no moriréis, anula la consecuencia, le dice vas a ser como Dios. Y le hizo que se le olvidara la advertencia, le dice vas a saber el bien y el mal. Versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Llegaron aquí en el 7, se nos dice que llegaron a conocer de su condición, que ahora era cambiada, era pecaminosa. Antes nos dice la Biblia que en el 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque todo era puro, todo era perfecto. Pero después de que su conciencia fue corrompida por la desobediencia, aquí en el 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No, en el 8, Adán y su mujer ya no querían estar en la presencia de Jehová. ¿Por qué no querían estar en la presencia de Jehová? Porque ahora tenían vergüenza. Algo que deseaban, algo que tenían a su disposición, ahora ellos están huyendo de la presencia de Jehová porque su condición ahora es pecaminosa y su condición no es como la condición de Dios. Tienen vergüenza y se acaban de tejer unas túnicas, dice aquí la palabra, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre se encuentra avergonzado con su mujer, y aquí en el versículo 9 vemos su apercibimiento. Dios los llama, así como un juez llamaría a un delincuente para que diera cuenta. Dice aquí en el 9, dice más: Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Vemos que obviamente Dios es el creador de todo, fue el creador del jardín de Edén, el arquitecto. Él sabía exactamente dónde había puesto el pasto, el fruto, los árboles. Dios sabía exactamente dónde se había escondido Adán, y Dios dice: ¿dónde estás tú? Dios quiere respuesta del hombre, el que había puesto sobre la mujer. Vemos aquí en el 10 el temor, y esto lo encontramos en la respuesta que dio Adán a Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Dios le dijo, aquí le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos aquí en el 11 y 12 que el hombre responsable ahora avienta su responsabilidad, culpa a Dios, luego le dice, la bendición que tú me diste, por eso pequé. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol para que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con su sudor de rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y a polvo volverás. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra, de que fue echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos la consecuencia de la palabra de Dios no ser delegada del hombre a la mujer, y si lo fue la mujer, le permitió que entrara la duda. La mujer dejó que la serpiente la azonzara, la mujer permitió que la palabra de Dios fuera cambiada y ella misma la cambió. Cuando se da cuenta la serpiente que puedo llegar a tener un trono aquí mismo en la tierra, lo que no pude hacer allá en el cielo, aquí mismo yo me voy a vanagloriar y con la simiente de ellos voy a hacer un reino, y con todo esto, con la simiente biológica de ellos puedo gloriarme y puedo hacer mi propio reino y burlarme de Dios, del plan de Dios. Sigue insistiendo. Y cuando le metió duda, ahora se da cuenta que la mujer llega a cambiar la palabra de Dios y ahora le dice, hey, no vas a morir. Hay un problema ahorita muy grande donde la palabra de Dios ha sido muy ignorada, ha sido muy cambiada, inclusivamente hasta en los púlpitos, no solamente de iglesias, pero también de seminarios teológicos. Está un seminario teológico allí en el estado de Texas, y uno pensaría que un seminario de teología llegara a dar conceptos bíblicos. Sin embargo, uno de los mensajes que han llegado a predicar recién tiene un principio cuyo origen es secular y no es bíblico. El título de ese mensaje es 7 hábitos de personas efectivas. ¿Qué tiene que ver el mundo secular? ¿Qué tienen que ver los mundos seculares en los púlpitos de seminarios y de iglesias?
Lo que los predicadores tienen que hacer es predicar la palabra de Dios. Si quieren leer un libro secular está bien, pero que no reemplace la palabra de Dios, tampoco que lo mezclen, porque esos libros, el origen de esos libros es el humanismo, y el deseo del humanismo es siempre ha sido por las edades destruir, meter duda y anular, quitar, quemar la palabra de Dios. Es muy imperativo que los jóvenes lleguen a conocer este libro, a amar este libro. Pablo le dice a Timoteo, le dice allí en 2 Timoteo 4:3, le advierte de estos tiempos, los últimos tiempos, que gente ya no va a desear escuchar la sana doctrina, ya no va a querer escuchar lo que dice la palabra de Dios. Va a pasar lo mismo que pasó en el jardín de Edén. Le dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos maestros llegan a escribir libros de autoayuda y superación personal, y algunos conceptos de esos libros son muy buenos, pero no han llegado a ser tan buenos para que desde el púlpito se lleguen a reemplazar con la palabra de Dios. Las palabras de Brian Tracy, John Maxwell y Ken Blanchard y muchos otros personajes de la farándula de superación y autoayuda, sus obras no son inspiradas, sino la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y la palabra de Dios se tiene que obedecer, no se tiene que dudar, y uno tiene que someterse a la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es la ayuda personal que todos nosotros nos tenemos que someternos, y los que vamos a predicar este libro debemos de predicar solamente la palabra de Dios y nada más. La palabra de Dios tiene suficiente liderazgo, también en cómo debe funcionar una iglesia. No debemos recurrir a libros como los libros de un hombre famoso que tiene libros de The Driven Purpose Life o The Driven Purpose Church. Eso no nos importa, y eso en sí va en contra de la palabra de Dios. Lo que debemos de hacer es someternos a este libro en forma de lectura, en forma de enseñanza y en forma de práctica. Vamos a ver qué hizo la varona, qué hizo la mujer. Número 1, no se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. Número 2, no usó la palabra de Dios para defenderse de la serpiente. Número 3, dudó de la palabra de Dios. Ahora, aplicación para nosotros. No nos podemos someter a algo que no conocemos. Debemos de conocer la palabra de Dios, leerla completa, entender el contenido de cada libro. Lo que no entiendas, pregúntale a tus padres, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu maestro de escuela dominical, pregúntale a cualquier persona que sabes que se somete al contenido de las Escrituras. No asumas que la palabra de Dios significa lo que tú piensas. Debemos llegar a conocer pasajes importantes en la Biblia, pasajes históricos en la Biblia, 2 Reyes 17, Juan 14, 16, Génesis 12, Mateo 13, pasajes difíciles en algunos casos de comprender. Debemos de someternos a su conocimiento, y cuando no entendamos algo, preguntarle al pastor y no asumir que lo que yo pienso que dice, eso es lo que dice. Otro segundo punto para aplicación: usa la palabra de Dios para combatir la tentación, como Jesús lo hizo en Mateo 4. Tenemos una lección de esa, y también hay otro punto, otro versículo que apoya este punto, 1 Corintios 10:13.
1 Corintios 10, 13, les pido a los jóvenes de mi clase que me acompañen allí. Primera Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, sabemos qué hacer en momentos de tentación. Y es la palabra de Dios que nos va a ayudar a encontrar la salida. Es la palabra de Dios que nos va a iluminar y saber, estoy en tinieblas y allá está la luz y debo estar en la luz y salir de la tentación. Tercer punto, en qué hacer con la palabra de Dios. Hay que tener fe en la palabra de Dios. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Hay algunas cosas de la Biblia que son historia. Hay algunas cosas de la Biblia que son proféticas. Ambas requieren fe para creer. Hay que tener fe en las promesas de Dios. Hay que creer en las advertencias de Dios. Hay que creer en las consecuencias que Dios dice que van a venir. También hay que creer que si uno no hace lo que Dios dice, va a haber una sentencia. Obviamente la peor sentencia que el humano pueda llegar a experimentar va a ser la segunda muerte, que va a ser lanzada al lago de fuego y azufre. El cristiano debe tener cuidado, porque muchas veces pensamos que donde hay un púlpito hay verdad. Y que donde hay un púlpito hay palabra de Dios. No es el caso en muchos lugares. Lo que debe hacer el creyente es conocer la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Déjate pregunto algo. ¿Tienes duda que lo que Dios dice es verdad? ¿Te falta fe en creer la palabra de Dios? Hay muchas personas que dudan la palabra de Dios por algo que les pasó en sus vidas y llegan a meter bastante duda y se meten al internet y buscan foros o buscan salones donde las personas se llegan a meter duda a la palabra de Dios. Y hay muchos ahí que dudan, muchos que dicen, bueno, si la palabra de Dios fuera verdad, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Un ejemplo es este. Conozco una persona que rehúsa creer en Dios. Creen con algunos conceptos de Dios, no en todo. Me preguntaba esta persona, ¿por qué Dios llegaría a... Hay una historia en la Biblia donde hay un profeta que está pelón. Hay unos jóvenes que se burlan de él. Luego él llega a mandar a 2 osas y los destrozan. Me dice, ¿cómo Dios podría llegar a permitir eso? Obviamente esa historia viene de la palabra de Dios y no les gusta a muchas personas conocer historias donde el juicio de Dios viene. Y muchas personas de ese estilo, no es que ellos mismos han leído la palabra de Dios y dicen, wow, esta historia está un poco dura, sino se meten al internet y ven historias que otras personas han llegado a poner y meten duda, como lo hizo la serpiente a la mujer, y lo poco que creen lo vienen a distorsionar y dicen no va a haber consecuencia, y le mete duda a lo poco que llegan a creer. Las personas que son débiles en la fe ahora dicen no quiero creer en Dios y no quiero someterme a la palabra de Dios porque Dios hizo esto.
Pero les invito a esas personas que lean la palabra de Dios, porque este libro es inspirado y tú puedes llegar a leer historias que no te van a gustar, pero el contenido de este libro te va a cambiar la mente, te va a alabar si es que dejas someterte a su contenido. Oh, pero no, muchos quieren ser parte del grupo y se meten, como mencioné, se meten aquí, se meten acá, leen libros que dudan, que meten duda la palabra de Dios, leen libros del humanismo y ahora se creen que su propia mente que está podrida es mejor que la mente de Dios. Vamos a leer Romanos 1. Aquí viene la culpabilidad del hombre en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo los que hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que tú juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Otros libros llegan a meterte duda de la palabra de Dios. Sin embargo, conoces otros libros. Otros conceptos llegan a meterte duda en la palabra de Dios. Sin embargo, te sometes a otros conceptos. Y el libro que te puede dar vida eterna, el libro que puede cambiar tu vida, no quieres someterte a ese libro. Dices, no, sí me quiero someter a ese libro. Sin embargo, no lo ha leído hoy. Hay muchos cristianos que no se someten a este libro. Hay muchos jóvenes de mi iglesia que tampoco se someten a este libro. ¿Por qué? Porque no lo han leído en la semana. No llevan un sistema consistente que les permita estar con la palabra de Dios. Esta serie va a ser una serie que me va a costar mucho trabajo. Llevar a jóvenes que no lean la palabra de Dios a que se les despierte un deseo a leer la palabra de Dios. Joven de mi iglesia, por favor, sométete a la palabra de Dios.
Las consecuencias son feas cuando alguien no se somete a la palabra de Dios. La serpiente te va a engañar, la serpiente te va a meter duda, la serpiente te va a decir, no, eso no es verdad. Sin embargo, debes de conocer la autoridad de Dios, la autoridad que Dios dejó para ti. El mensaje de Dios para la humanidad se encuentra en este libro. Gloria a Dios. Joven de mi iglesia, joven de mi clase, por favor, lee la palabra de Dios. Por favor, conoce capítulos. Por favor, conoce libros. Conoce versículos. Conoce doctrinas. Y lo que no sepas, pregúntale al pastor. Empieza con tus padres. Van a haber doctrinas donde ellos van a estar limitados. Síguele con el pastor. ¿Dónde están los jóvenes que van a empezar un avivamiento? ¿Dónde están los jóvenes que van a decir, yo quiero conocer la palabra de Dios? ¿Dónde están los jóvenes que van a querer hacer algo por Dios? Y todo eso se va a encontrar basado en las Escrituras. No en libros de humanismo, no en otras fábulas vanas que traen seminarios de teología que no usan la palabra de Dios. Hay que someternos, hay que estar bajo este libro. La palabra de Dios. Vamos a orar para concluir. Padre, Señor, sabes exactamente, Señor, quién va a ver el mensaje, Señor. Padre, el mensaje, Señor, puede ser universal, Señor. Pero Padre, algo sí te pido, Señor, no, Padre, no, si nada más hay un view, Señor, en este mensaje, Señor, yo estaría contento, Señor. Si hay 1 millón, Señor, también, Señor. Pero Padre, lo que te pido, Señor, es que mínimo, Señor, no pido 2, Señor. Mínimo, Señor, pido que un joven, Señor, o otra persona, Señor, llegue, Señor, a conocer tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a despertar un fuego, Señor, que no se pueda apagar, Señor. Que haya un deseo, Señor, de llegar a conocer más, de entender más las doctrinas, Señor, el contenido bíblico, Señor. Un deseo más grande de compartirlo, Señor, un deseo más grande, Señor, de usarlo para combatir la tentación, Señor. Padre, te pido nada más por uno, Señor. Padre, te pido por ese niño, Señor, ese joven, ese adulto, ese anciano, Señor. Ese miembro, Señor, o ese visitante aquí del canal, Señor, o de otra iglesia, Señor. Te pido, Señor, que llegues a cambiar su vida, Padre. Señor, no quiero fama, Señor, sino quiero, Señor, que tú has prometido, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, Señor. Y ese es también mi deseo, Señor, que haya aquí, Señor, en esta pantalla, Señor, mínimo una persona, Señor, que está sentada allí en la sala, Señor, o en la cocina, Señor, con su familia. Mínimo, Señor, una persona, Señor, que sea cambiada, Señor. Todo eso te lo pido, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.